Será nueva la audiencia. Bien, una vez que se han ponderado todos y cada uno de los argumentos que fueron vertidos tanto por Ministerio Público así como la defensa, igualmente se analizó toda la información que fue proporcionada en el debate correspondiente. Estoy en oportunidad de pronunciarme respecto de la detención efectuada en contra de Ángel Alan Morales Parra. Me pronuncio en el siguiente sentido. La libertad personal es un derecho humano, este es de protección reforzada, reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y que se manifiesta, entre otros aspectos, en la libertad de ambulatoria o de movimiento. En materia penal, el artículo 16 constitucional establece que la privación de la libertad solamente es válida cuando se actualiza alguno de los siguientes supuestos: una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial competente, un caso urgente debidamente justificado por Ministerio Público o una detención en flagrancia delictiva. No obstante, existen afectaciones momentáneas a la libertad que no encajan de manera estricta en esas categorías, pero que sí implican un acto de molestia estatal que debe someterse a parámetros de constitucionalidad. La Suprema Corte ha conceptualizado estas intervenciones como controles preventivos provisionales, restricciones temporales a la libertad personal, justificadas por la función de prevención del delito prevista en el artículo 21 constitucional, pero sujetas a requisitos estrictos de sospecha razonable, objetividad y proporcionalidad. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial sistematizada en los cuadernos que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre control preventivo provisional, este tipo de intervención se ubica en un nivel intermedio entre la simple inmediación y la detención en sentido estricto. Exige la existencia de datos objetivos, verificables y describibles que generen en el agente una sospecha razonable de que se ha cometido o se está cometiendo, se va a cometer un delito o al menos una infracción administrativa relevante. Debe ser temporal, necesaria y proporcional al fin preventivo. Puede escalar al grado menor a uno de grado de mayor intensidad únicamente cuando a partir del primer contacto surjan nuevos indicios que racionalmente justifiquen profundizar en la intervención. En esa lógica, antes de decidir si está o no actualizada una hipótesis de flagrancia conforme a lo dispone el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional debe verificar que el acto que motivó el primer contacto de los policías con la persona haya observado los requisitos mínimos de legalidad que hagan constitucional esa afectación inicial a la libertad personal. De la exposición del Ministerio Público del informe policial homologado se advierte la siguiente secuencia. Se hizo alusión a que el 17 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 22:40, los elementos remitentes realizaban recorridos preventivos en su unidad. Refieren que reciben vía radio un alertamiento de C4 o C5 respecto de un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta, color rojo. Se proporcionan las placas de circulación, que supuestamente contaba con reporte de robo y que acababa de cruzar un arco carretero. A partir de esa comunicación busca la unidad la localización en circulación sobre el libramiento, ordenan al conductor que detenga la marcha y lo obligan a descender. Posteriormente inspeccionan físicamente el vehículo, toman sus datos de identificación, los consultan en la plataforma de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, obteniendo como resultado que dicho vehículo tiene un reporte de robo de fecha 9 de noviembre de 2025 con predenuncia y folio de alerta. Una vez corroborado lo anterior, aseguran a la persona que lo conducía y lo ponen a disposición del Ministerio Público. Se sostiene que por el solo hecho de que el imputado conducía el vehículo reportado como robado, la detención se ubica en la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, al habérsele encontrado en posesión del objeto del delito. Sin embargo, esta reconstrucción omite un aspecto decisivo. El motivo originario de la intervención policial no fue una observación directa de un hecho delictuoso, ni la percepción inmediata de rasgos objetivos sospechosos en la conducción del vehículo. El punto de partida fue una alerta tecnológica que fue emitida por el C4 o C5, la cual en términos probatorios no fue debidamente documentada ni corroborada. Del análisis de los datos que fueron señalados por parte de la Fiscalía, se advierte que no se aporta alguna copia, impresión, registro electrónico ni porte formal emitido por C4 o reporte formal emitido por C4 o C5 que permita verificar el contenido preciso, el horario, los parámetros de búsqueda del alertamiento que habría motivado a los remitentes a detener el vehículo. La única fuente de información sobre ese aviso es la narración contenida en el informe homologado y en la entrevista de remitentes. Sin embargo, no fue respaldado de manera objetiva. Si bien se exhibe una consulta en plataforma institucional que señala que el vehículo ya referido
presenta el estatus de robado en una base de datos administrativa. Ello únicamente demuestra el estatus registral del vehículo, pero no acredita qué información concreta recibieron los policías antes de la intervención ni en qué momento preciso la recibieron. La relevancia de este punto radica en que cuando la actuación policial se sustenta en un reporte tecnológico de C5 sobre un vehículo con reporte de robo, es indispensable que ese reporte se encuentre objetivamente documentado para validar la información que motivó el primer contacto con el investigado y justificar la escalada hacia un control preventivo de mayor intensidad. La ausencia de ese respaldo genera razonablemente duda de si la información sobre el reporte de robo fue conocida por los agentes antes de la intervención o si por el contrario se obtuvo con posterioridad a una detención ya consumada. Esa falta de corroboración contamina de origen la legalidad de la actuación policial porque impide constatar que al momento del contacto existía una sospecha razonable y objetiva que legitimara la restricción a la libertad. En suma, en este caso ocurre exactamente lo que la doctrina que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del control preventivo busca evitar. Se le pide al juez que tome como suficiente el dicho de los agentes sobre un reporte radial no verificable para convalidar una detención que en los hechos inicia como un control preventivo de grado mayor, que lo fue precisamente ordenar detener la marcha de un vehículo, obligar al conductor a descender e inspeccionar la unidad sin que se haya demostrado cuál era el soporte objetivo de esa sospecha inicial. En este punto resulta determinante precisar que el supuesto alertamiento emitido por C4 o C5 respecto del vehículo Volkswagen tipo Jetta color rojo con las placas de circulación PBT 9826 del Estado de México no se encuentra respaldado por registro objetivo alguno que permita verificar su contenido, horario, parámetros de búsqueda, pese a que es justamente esa comunicación la que sirve de fundamento para el primer acto de molestia en contra del justiciable Ángel Alan Morales Parra, consistente en ordenar la detención de la marcha del vehículo, obligarlo a orillarse, hacerlo descender de su unidad e inspeccionar la misma, siendo la alerta tecnológica el dato inicial que habilitaría en su caso un control preventivo provisional de mayor intensidad. Era indispensable que la autoridad aportara el soporte documental correspondiente que demostrara que los agentes efectivamente contaban antes de intervenir con información concreta y previa sobre el estatus de robo del vehículo y no que tal información se hubiese obtenido con posterioridad a la detención y a la inspección física de la unidad. La omisión de ese respaldo genera duda sobre el momento en el que los policías tuvieron conocimiento del reporte y priva a este órgano jurisdiccional de la posibilidad de constatar que al instante del contacto con el gobernado existía una sospecha razonable, objetiva y verificable que legitimara la restricción inicial a su libertad, de modo que el déficit de documentación del reporte contamina desde su origen la legalidad del acto de molestia que dio paso a la detención. Igualmente se pretende ubicar la detención del justiciable en el supuesto de flagrancia, sosteniendo que el imputado fue sorprendido en posesión del vehículo robado. Sin embargo, la propia estructura de ese precepto, interpretado sistemáticamente con el artículo 16 constitucional y la jurisprudencia que distingue entre control preventivo y flagrancia, exige analizar al momento en que se restringe por primera vez la libertad personal. En el caso, la primera afectación relevante a la libertad ocurre cuando, con base a la supuesta alerta de C4 o C5, los elementos ordenan al conductor detener la marcha del vehículo, lo obligan a orillar y acto seguido se le exige descender de la unidad. Ese tramo de tiempo anterior a la consulta en la plataforma y a la confirmación del reporte de robo no puede justificarse como flagrancia porque en ese momento los policías no habían verificado todavía el estatus del vehículo y la sola circulación de un Jetta rojo en determinada zona no configura por sí misma un delito flagrante ni un indicio objetivo de que se estuviera cometiendo un delito en ese instante. De ahí que el único intento de justificar esa intervención inicial sea el supuesto alertamiento tecnológico, pero como ya se dijo, al no haberse documentado o aportado algún dato de prueba que permite establecer de manera indiciaria su existencia, este órgano jurisdiccional carece de elementos objetivos para constatar que los agentes contaban ex ante con información suficiente para pasar de la simple vigilancia al control coercitivo. En otros términos, no es jurídicamente admisible reconstruir retrospectivamente la flagrancia a partir de lo que se descubre después de ejecutado el control preventivo, cuya legalidad no ha sido justificada.
La jurisprudencia constitucional ha insistido en que la sospecha razonable que habilita un control preventivo debe anteceder al acto de molestia y no ser el resultado de este. A ello se suma a que si bien en este momento se analiza la detención del justiciable, lo cierto es que también se deben contar con elementos que permitan a la autoridad ministerial determinar si la detención que realizaron los justiciables fue legal, verificando si el hecho que se le atribuye al justiciable tiene apariencia delictiva, al menos de manera indiciaria, y en ese sentido advierto que en la especie se le atribuye al justiciable el hecho delictuoso de encubrimiento, atendiendo a lo referido por la fiscal. Este hecho delictuoso presupone necesariamente un delito precedente real, mínimamente determinado en sus elementos básicos, que el presupuesto encubridor sea ajeno a la comisión del delito previo, es decir, que no haya intervenido en él, ya sea como autor ni tampoco como partícipe, que su conducta sea posterior a la consumación del ilícito base y consiste en aceptar, adquirir, recibir, poseer, usar u ocultar el objeto proveniente de ese delito, y un elemento cognitivo que es el conocimiento, o según el tipo lo menciona, debe saber la procedencia ilícita de dicho bien. El propio artículo 152, fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad, cuando habla de objetos, productos o instrumentos del delito, sin haber adoptado las precauciones indispensables para cerciorarse de su procedencia lícita, presupone que ese delito antecedente tiene cierta realidad histórica en la carpeta, aunque sea grado indiciario. En la carpeta de investigación, los datos disponibles, se hizo alusiones el informe policial homologado, la inspección del vehículo, la consulta en la plataforma de la Secretaría de Seguridad, de la que se desprende que el Jetta rojo con las placas ya referidas tiene un estatus de robado desde el 9 de noviembre de 2025, con referencia a una predenuncia y la propia manifestación del se hace incluso de una manifestación del justiciable en el sentido de que el vehículo se lo presta un amigo, de acuerdo a lo que dicen los elementos remitentes. Con base en ello, únicamente se podría inferir que existe un registro administrativo de un reporte de robo de ese vehículo y el vehículo hallado en poder del justiciable coincide con el mismo. Pero estos datos no aportan nada respecto de las circunstancias concretas del robo. La identidad, versión de los hechos, descripción de los posibles autores por parte de la víctima, si existen indicios que vinculen o desvinculen al hoy imputado de ese delito precedente. La ausencia de denuncia formal de la entrevista de la persona ofendida o de cualquier acto de investigación dirigido a reconstruir el robo antecedente impide afirmar que el delito base tenga siquiera una realidad histórica mínimamente determinada, como lo reclama la naturaleza accesoria del encubrimiento. Además, si no se tiene descrito el hecho precedente ni se han explorado posibles responsables, se vuelve materialmente imposible satisfacer la cláusula típica que exige que el encubridor no haya participado en la comisión del hecho delictuoso, o no se cuenta con un solo indicio que permita afirmar, ya sea en sentido negativo o en sentido positivo, si el imputado intervino en la sustracción o si por el contrario se hizo del vehículo en un momento posterior. La hipótesis fáctica está abierta tanto a la autoría de robo como a una eventual receptación o a formas de tenencia aún no esclarecidas. La jurisprudencia igualmente ha sostenido en que la línea divisoria entre el encubrimiento y participación no puede resolverse en prejuicio del imputado ni con base en presunciones automáticas. Si los actos del sujeto se sitúan en conexión con la ejecución del delito principal, la imputación correcta es la de autor o partícipe. Si por el contrario es un tercero ajeno que interviene después, entonces podría hablarse de encubrimiento, pero esa ajeneidad no puede simplemente darse por supuesta. Los datos señalados evidencian la falta de un elemento estructural, la determinación mínimamente precisa del delito previo con autor distinto del encubridor. Lo único que se encuentra justificado es un reporte de robo, la posición actual del vehículo. Esas circunstancias son compatibles con hipótesis mutuamente excluyentes. En cuanto a la probable intervención, la investigación no ha generado indicios que permitan ubicar la conducta del imputado en el plano típico del encubrimiento, ni para descartar su posible participación en el robo antecedente, ni para afirmar que su intervención sea autónoma y posterior.
Y ello atendiendo a que precisamente no se cuenta con una investigación formal del hecho delictuoso del que solamente se me hizo alusión, se cuenta con una predenuncia. Por tanto, no se puede establecer si el justiciable tuvo o no intervención en el hecho delictuoso base, y esto es así porque, como ya se ha mencionado, no se cuenta con elementos que permitan reconstruir ese hecho posiblemente delictuoso, solamente se tiene una predenuncia y el reporte. Es cierto que el control de la detención no exige acreditar de manera plena el hecho delictuoso. Ello no exime a la Fiscalía en justificar que la afectación a la libertad se produjo bajo una causa objetiva, previa y verificable que legitime el acto de molestia. La afirmación de que basta con la apariencia delictiva no puede vaciar de contenido el principio de legalidad, pues incluso la apariencia requiere anclaje en hechos que sean constatables. En este caso, la supuesta información proveniente de C5 constituye el único elemento que habría permitido a los agentes a pasar de una simple labor preventiva a una intervención coercitiva. Sin embargo, esa alerta no fue documentada ni corroborada por medio objetivo alguno que acredite su existencia, su contenido ni el momento preciso en que fue recibida. Igualmente se pretende suplir esa omisión con la mera narración de los agentes, pero aceptar tal sustitución equivaldría a validar una detención fundada en la palabra unilateral de la autoridad sin control externo ni respaldo documental. El núcleo de razonabilidad del control preventivo radica justamente en que la información que lo motiva sea previa, objetiva y verificable, de modo que pueda examinarse si los agentes actuaron dentro de los límites que fija el artículo 21 constitucional. Cuando esa información no se acredita, la sospecha razonable se desvanece y el control se torna arbitrario. Por otra parte, el argumento de que los arcos carreteros están diseñados para detectar vehículos robados no sustituye la carga de justificar que en este caso concreto hubo una coincidencia previa verificable por la autoridad y comunicada a los agentes antes de su intervención. Los sistemas tecnológicos de monitoreo no son infalibles ni generan por sí mismos una presunción de certeza. Requieren trazabilidad, registro y validación de la alerta para que su resultado pueda producir efectos jurídicos. Tampoco puede sostenerse que la simple predenuncia equivalga a una denuncia formal o a un dato de investigación. La predenuncia es una noticia criminal sin corroboración ni investigación inicial. No genera por sí sola indicios de un hecho delictuoso, ni menos aún puede justificar la privación de la libertad de una persona. En este punto, el argumento ministerial se hace alusión a la existencia de una noticia de posible robo con la acreditación del hecho delictuoso previo que exige la figura de flagrancia. Finalmente, afirmar que en ese momento los elementos tenían indicios suficientes para que porque el vehículo coincidía con el reporte implica razonar a posteriori, es decir, construir la justificación de la detención con base en lo descubierto después del acto de molestia. Esa inversión temporal vulnera el principio de legalidad, pues el control judicial debe verificar si la autoridad contaba con elementos previos que justificaran la intervención, no si los obtuvo una vez consumada la restricción de la libertad. En consecuencia, los elementos no actuaron amparados por una sospecha razonable ni por una flagrancia en términos de lo que dispone el artículo 146 de la Ley Nacional Adjetiva de la materia. Lo que hubo fue una actuación preventiva de grado mayor, detención de la marcha, descenso del conductor e inspección del vehículo, sin justificar la información objetiva que la legitimara. La ausencia de documentación del alertamiento contamina el origen del mismo control y al no poderse verificar que los datos de C5 fueron conocidos antes y no después de la detención, la actuación policial carece de sustento constitucional necesario para ser calificada de legal. Por cuanto hace a la solicitud defensiva del sobreseimiento, no puede prosperar porque parte de una construcción argumentativa equivocada y ajena al marco legal aplicable. Inicialmente no se identificó cuál de las hipótesis dentro del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales se pretende actualizar. El sobreseimiento, como figura excepcional, exige un señalamiento claro, preciso de la causal invocada. No obstante, se hizo alusión a que este hecho delictuoso, el delito de encubrimiento por receptación, es inconstitucional, así lo argumentó la defensa, señalando la jurisprudencia que invocó. Sin embargo, la misma no sostiene tal aspecto. La tesis de la primera sala relativa al artículo 243 del Código Penal de la Ciudad de México declaró inconstitucional únicamente una presunción probatoria específica para acreditar el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, no la figura típica en sí misma. Y además, esa presunción ni siquiera existe en el Código Penal del Estado de México, cuyo artículo 152, fracción segunda, exige que el Ministerio Público acredite objetivamente
únicamente el elemento cognitivo del tipo penal. Motivo por el cual no es aplicable la jurisprudencia que se ha citado, porque como ya se señaló, en esta se analizó un dispositivo legal de diversa entidad. Aunado a ello, fue particularmente respecto de una presunción probatoria específica para acreditar el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero no en sí del tipo penal de encubrimiento, mucho menos el que se encuentra previsto en el artículo 151, 152, fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad. De manera que no se puede aseverar el delito en mención, el delito que se le pretende atribuir, sea inconstitucional. Motivo por el cual, al no calificar de legal la detención de Ángel Alan Morales Parra, es que se ordena su inmediato externamiento, siempre y cuando no se encuentre detenido por otro delito ni a disposición de diversa autoridad. Lo anterior habrá de ser comunicado a la dirección del centro penitenciario para los efectos legales correspondientes. Quienes están presentes en esta audiencia están debidamente notificados de lo anterior. Antes de concluir esta audiencia, ¿alguna petición que realizar, fiscal? No, señor. Defensa. Sí, señoría, me solicitaría, señoría, en términos de lo que corresponde el numeral primero, párrafo tercero, así como octavo, 14, 16, 17 del Pacto Federal, concatenados con el artículo 97, 98 y 101 de la Codificación Administrativa Nacional, se dé a trámite la incidencia planteada por este unitario, señoría, consistente en la nulidad de actuaciones procesales a razón de los siguientes hechos de derecho, señoría. Como bien quedó evidenciado, pues es más que obvio que solicitaría la nulidad de los actos procesales consistentes en la entrevista del primer respondiente de nombre Refugio Pérez Hernández, de data del 17 de noviembre del año 2025, de las 23 horas con 45 minutos. Asimismo, señoría, solicitaría que se decantara como la nulidad del acuerdo de retención emitido por el agente del Ministerio Público, la licenciada Elizabeth Cano Méndez, de data 18 de noviembre del año 2025, a las 0 horas con 26 minutos. Su señoría, esto a razón de los siguientes hechos y consideraciones. Como ya ha quedado evidenciado, señoría... Únicamente, disculpe que lo acote, defensa, evidentemente la determinación que se ha tomado, una de las consecuencias jurídicas es que evidentemente las pruebas que hayan sido obtenidas directa e inmediatamente con motivo de esa detención, pues evidentemente deben de considerarse como ilícitas. Sí, en ese sentido, únicamente es en atención a esta determinación, no se me han hecho saber, no se ha formulado imputación como para poder determinar qué datos de pruebas son los que obran y los que se van a tomar en consideración, si es que aún pretende ejercitar acción penal Ministerio Público. Sí, pero precisamente quiero evitar eso, su señoría, que usted decantara nulo estas actuaciones que ya las que tenemos, porque finalmente esas violaciones, estas actuaciones, señoría, fueron obtenidas a razón de violar derechos humanos fundamentales. ¿Cuál fue uno de esos derechos humanos fundamentales? Pues el haberle privado de su libertad de ambulatoria a mi representado, señoría, sin soslayar, que como ya quedó evidenciado, incluso, ¿por qué pido que el acuerdo de retención sea decretado nulo, señoría? Porque dentro del acuerdo de retención habla de un aspecto, de un tópico de la gente del Ministerio Público, que es el dolo. Insisto Bien, ya me he pronunciado al respecto. Okay. En ese sentido, señoría, no hay ningún dolo, porque insisto, no hay un hecho delictivo, señoría, en virtud de que no existe una carpeta de investigación que se relacione con respecto al vehículo en comento. En ese sentido, señoría, solicitaría la nulidad de esas dos actuaciones y, por la teoría del fruto del árbol envenenado, la nulidad total y absoluta de la carpeta de investigación. ¿Sería cuánto, señoría? Bien, únicamente hacer alusión, ya me he pronunciado al respecto, cuál es el efecto jurídico de esta determinación, ya me he pronunciado al respecto, fue precisamente la finalidad de esta audiencia. Debe tomarlo en consideración el Ministerio Público para el caso de que decida o no ejercitar acción penal, pues evidentemente lo que ya se ha determinado en esta audiencia. ¿Alguna otra petición, defensa? De la presente, ¿sería cuánto? Gracias, señor Ángel. ¿Alguna petición o manifestación que realizar antes de concluir esta audiencia? Bien, en ese sentido se acuerda favorable lo peticionado por la defensa. Al no haber más que desahogar en esta diligencia, la misma se declara formalmente concluida. Gracias, hasta luego. En un rato ya sales.